Bendiciones para todas y cada una de esas personas que se conectan con nosotros por las distintas plataformas, los que están en este momento conectados a través de el Telegram, los que se están conectando en este momento a través de nuestra página en el Facebook Live, los que nos van a ver por diferido en nuestro canal de YouTube y los que nos van a ver por distintas plataformas que la tecnología del día de hoy nos permite para transmitir y compartir de gracia lo que de gracia nosotros recibimos, bendiciones, revelaciones de parte del Señor con su palabra y nosotros compartimos de la misma manera para que a través del conocimiento de la verdad, esa verdad lo pueda hacer a usted libre de tanta mentira, de tantas falacias, de tanto engaño que hoy hay día, eh, de falsas doctrinas que hay en el mundo entero. Entonces, es para nosotros un inmenso privilegio el poder compartir con ustedes este mensaje, poder salir al aire a través de estas ondas electromagnéticas para transmitirle la poderosa revelación de la palabra del Señor. El día de hoy estamos a domingo 7 de diciembre de 2025 y esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la Comunidad Canaria, un lugar donde usted puede conseguir impartición y revelación de la poderosa palabra del Señor. Un gran saludo también de parte de mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia, para todos y cada uno de los que en este momento nos están siguiendo. El día de hoy le dimos un descanso, un día de reposo, para que ella también pueda recobrar energías, para que ella también pueda recobrar nuevas fuerzas, pero la semana que viene la tendrán aquí nuevamente al pie del cañón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, seguimos contentos porque el Señor un día más, pues, nos permite poder salir al aire para nosotros enseñar su poderosa palabra, pero al mismo tiempo, pues, estoy yo personalmente un poco triste, un poquito melancólico, porque lamentablemente el día martes 2 de diciembre me llamaron para darme la triste noticia de la desaparición física de mi amado padre Héctor Evelio Villanueva Arcila. Un hombre que, al igual que todos y cada uno de nosotros, cometió muchos errores, cometió muchas fallas, pero que al mismo tiempo deja evidenciado el amor, la paciencia, la benignidad y el gran deseo de que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial, de ese Dios maravilloso que nosotros predicamos y enseñamos todos los domingos, porque a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver cómo nadie nace aprendido. Muchas personas, después que cometieron muchos errores en la vida, pues tuvieron un encuentro personal y sobrenatural con ese Dios maravilloso y Dios les brindó
una segunda oportunidad y esas personas la aprovecharon. Aquí en las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver hombres rebeldes, hombres y mujeres rebeldes, orgullosos, mentirosos, eh, prostitutas, homosexuales, ladrones, que en última instancia, como el que murió al lado de Jesús en la cruz del Calvario, Dios pues, le brindó eh, nuevamente una puerta de oportunidad y ese hombre la aprovechó hasta lo último. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Minutos antes de este hombre morir y de morir el otro que estaba en el otro extremo y de morir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Dios le brindó una oportunidad a todos, así como hace con todo y cada uno de nosotros. Y aquí está un claro ejemplo. De esos dos ladrones, uno aprovechó esa oportunidad de perdón y de misericordia y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, y el otro la rechazó porque Dios respeta el libre albedrío del hombre. Y yo, con el corazón pequeñito, con el corazón arrugado, con el corazón partido por la noticia que me habían dado, en mis lágrimas, en mi dolor, Dios me mostró su misericordia para con mi Padre, el cual Dios me brindó el privilegio de predicarle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios me permitió hablarle de Jesucristo, de su perdón, de su misericordia. Y por voluntad de Dios, mi esposa y yo y nuestro último hijo tomamos la decisión de venir a este continente dirigido por Dios. Y yo sabía que en algún momento esto podía ocurrir. Le soy sincero, me tomó por sorpresa porque mi padre era una persona muy sana, era una persona que hasta lo último no se quejó de nada, no sufrió de nada. Lo que el Señor utilizó para terminar de convertirlo a sus caminos es que se descubrió que estaba sufriendo de una hernia y de problemas en la próstata. Hace aproximadamente 2, 3 años atrás. Y para la gloria del Señor, pues él acudió a la iglesia de nuestro segundo hijo, Luis Miguel Villanueva, el cual está levantando también una obra para el Señor allá en Venezuela. Y nuestro hijo oró con fe por su abuelo, por mi padre, y para la gloria de Dios, pues se le desapareció esa hernia que él tenía, desapareció todo vestigio, todo problema de la próstata que estuvo padeciendo, porque los médicos se lo certificaron. Los médicos quedaron impresionados que después que le habían diagnosticado esto, pues
cuando lo volvieron a revisar, se percataron de que ya no había hernia, de que ya no tenía problemas en la próstata. Y mi padre, pues a partir de ese momento, cuando vio la mano sobrenatural de Dios en su vida, se convirtió al Evangelio, comenzó a congregarse con nuestro hijo, con todos y cada uno de los miembros de su congregación, que le brindaron mucho cariño, le brindaron mucho amor, que lo conocieron y que testificaron, porque como una gran familia que son, eh, los servicios que nuestro hijo da en su iglesia son servicios eh, que duran hasta 4 horas, 5 horas, 6 horas. Hay veces que duraban hasta 8 horas de servicio y ellos se impresionaban porque cuando algunos que eran jóvenes, personas mucho más jóvenes que mi padre, de 40, de 50 años, se fatigaban, se disculpaban y se paraban y se iban del servicio, pues muchos de los que se congregan allí son testigos de que él duraba ahí las 8 horas en el servicio. Y debo decir algo más, para poder ir al servicio donde se congregaban últimamente, tenían que agarrar entre 4 y 6 transportes, 3 para ir y 3 para venir. Y a mi padre, pues que estaba bien retirado donde ellos estaban, nadie tenía que obligarlo a pararse, a vestirse y a ir. Nadie le pasaba un mensaje diciéndole que tenía que ir a la iglesia porque él no utilizaba teléfono, no tenía. Nadie lo impulsaba, él solito se levantaba muy temprano, se vestía y agarraba esa travesía, 3 transportes para ir y 3 transportes para venir. El último de, de ida y el primero de regreso ya era en moto. Entonces tenía él que montarse en una moto. Un hombre ya de 76 años, 77 iba a cumplir, pues imagínese usted lo sano que estaba, se montaba en una moto y se iba para su servicio. ¿Ve? Y muchos testificaron de que lo veían arrodillado, lo veían orando al Señor, alabando al Señor. Cuando se quedaba con nuestro hijo nos decía que muy tempranito lo veían leyendo las Sagradas Escrituras porque le gustaba leer, lo veían arrodillado, orando al Señor. Y pues Dios me consoló cuando me dieron las condiciones en las que murió. Estaba en su casa al mediodía, se dio un baño, se vistió, se acostó en la cama, no sé si fue a dormir o, o, o a leer, y cuando lo fueron a llamar para darle el almuerzo, pues no respondió y se quedó dormido, murió dormido, tranquilito. Yo le doy gracias a Dios que no fue un accidente de tránsito, que no fue en una pelea en la calle, de un disparo, de una herida cortante, no fue una desgracia, no fue una calamidad, fue algo normalito. Y pues quiero darle muchas gracias a Dios por el apoyo que nos brindó nuestro hijo Luis Miguel Villanueva, eh, su madre y yo. Le damos gracias a Dios por él, su congregación, su iglesia, por todas aquellas personas que en las redes sociales nos escribieron dándonos sus condolencias, acompañándonos en este momento triste, en este momento de dolor. Y yo siempre he creído que es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que se ríen. Y muchas gracias a todos
los que me Con escribieron. con tu madre, Héctor. Sí, muchas gracias a todas esas personas que nos escribieron, todas esas personas que eh, incluso estuvieron en un servicio que hicimos a través de una videollamada, un servicio de despedida, todos los que estuvieron allí presentes. Le doy muchas gracias a Dios por todo, por mi esposa, por acompañarme, por mis hijos, por los hermanos, por nuestros seres queridos. Gracias de verdad porque no es fácil despedir a un ser querido a la distancia. Te sientes atado de manos, te sientes impotente porque no puedes hacer más nada. Pero Dios me dio este consuelo de saber que está en su presencia el día de hoy, descansando y que algún día, cuando suenen las trompetas, pues estaremos allá en el reino de los cielos y nos veremos nuevamente cara a cara. Amén. Entonces, el día de hoy, yo, como una manera de honrar la memoria de mi padre, yo quiero hablar acerca de un tema que lleva por título El aguijón de la muerte, para que ustedes puedan entender y comprender este tema que cuando un hijo de Dios muere, se va de este mundo haciendo la voluntad de Dios, para nosotros es ganancia, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, no sé qué es mejor, si irme de este mundo donde voy a estar en la presencia de mi Señor, o quedarme aquí para impulsar y expandir el crecimiento de la obra de Dios. Pero no le tenía temor a la muerte, porque vamos a demostrar cómo la muerte quedó derrotada y quedó desarmada delante de los hijos del Señor. Y para ello le voy a invitar rápidamente a que usted abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 y 56. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la muerte. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Refiriéndose a ese tema, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios, en 34 años que tenemos mi esposa y yo en los caminos del Señor, sirviéndole, no hemos cesado, no hemos parado, sino que hemos estado siempre activos para la obra del Señor, pues Dios me recompensó, Dios me honró, llamando con cuerdas de amor a mi Padre hacia sus caminos para que se despidiese en estos últimos tiempos en paz, en tranquilidad y estar ahora en la presencia del Señor. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que lleva por título El aguijón de la muerte, para los que les gusta registrar, para los que les gusta llevar
un registro acerca de esos temas. Y pudiésemos comenzar resaltando o diciendo que a muchas personas no les gusta que le hablen acerca del tema de la muerte. Y esto es algo normal porque yo le pregunto, ¿usted sabía que el hombre fue creado por Dios para vivir eternamente y para siempre? Y vuelvo y le pregunto, ¿usted sabía que Dios no hizo al hombre para que viviese unos cuantos años aquí sobre la tierra? ¿Usted sabía eso? Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11. Fíjese cómo las Sagradas Escrituras, refiriéndose a la creación de Dios, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, todo, refiriéndose a Dios, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el escritor se refería a Dios, que Dios todo lo hizo hermoso y le puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Eh? Por eso es comprensible que a todos los seres humanos, algunos no les guste que le hablen del tema de la muerte, porque en el corazón, Dios, en el corazón del hombre, Dios había puesto la semilla de la eternidad y por eso el hombre se inclina más hacia la vida y hacia la muerte. Entonces, es por eso, vuelvo y le repito, que al hombre le gusta más hablar acerca del tema de la vida que de la muerte. Y científicamente, mire, está demostrado que cuando una mujer se descubre un embarazo, que puede ser al segundo o al tercer mes cuando le falla su periodo menstrual, y quiere aplicarse un aborto, mire, cuando le introducen unas pinzas para extraer el embrión que está en el vientre de esa mujer, ese embrión, debo decirle que a partir de los 20 días, ese embrión ya tiene vida. Imagínese usted a los 2 o a los 3 meses, cuando la mujer se descubre el embarazo. Ya a ese periodo de tiempo, ya ese embrión está formado, ya ya está tomando forma humana. Y cuando ese embrión se percata de esas tenazas, ¿verdad? El instinto de vida lo lleva a moverse dentro del vientre de su madre y tratar de esconderse para que no le quiten la vida. Yo estuve viendo unos videos que hicieron de eso y era impresionante cómo el embrión, en la medida que la tenaza trataba de buscarlo, porque lo veían a través de un eco, el embrión se movía. El instinto de vida en el embrión se movía para evitar que las tenazas lo agarraran y le quitaran la vida. Entonces, por eso es que el ser humano tiene más inclinación y deseo de vivir y no se inclina por conocer estos temas acerca de la muerte, ¿verdad? Aunque debemos, punto aparte, decir que la práctica del aborto es un crimen, es un asesinato planificado en contra de un ser vivo, ¿verdad? Como les acabo de decir, que ya a partir de los 20 días ese embrión ya tiene vida dentro de sí. Y cuando le practican el aborto a una mujer, sea 2 meses o algo más, pues ya hay
ya hay un embrión que está tomando forma humana. Entonces esto es un crimen, un asesinato planificado en contra de un ser que si lo hubiesen dejado vivir pudiese llegar a ser un presidente de una nación, pudiese llegar a ser un gran atleta, pudiese llegar a ser un médico o un importante científico que ayude al avance de la sociedad. Entonces, volviendo al punto, aunque a los seres humanos no les guste hablar acerca del tema de la muerte, mire, a mí particularmente me parece ridículo tratar de ignorar lo que tú, ni yo, ni nadie sería capaz de evitar en esta vida. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo quiera aceptar, por más que usted coma sanamente, por más que usted se alimente bien, por más que siempre usted esté haciendo ejercicio, por más que usted tome buenas vitaminas, mire, un día sus órganos internos, sus órganos vitales van a dejar de funcionar. Su corazón va a dejar de latir y usted se tendrá que enfrentar al tribunal de la muerte. Y lo quiera aceptar o no, usted tendrá que abandonar este mundo para enfrentarse con lo que hay más allá de la muerte. Y es por eso que usted tiene que estar preparado, es por eso que usted tiene que estar preparada para esto, para este tema, para conocer de este tema. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versículo 27. Es natural. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es parte de un proceso natural. Nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos para algún día morir. Entonces sería ridículo ignorar las profundidades de este tema para aquellas personas que no les gusta hablar de este tema. Entonces, vamos a profundizar un poquito más y lo voy a invitar a irnos al libro de Génesis en el capítulo 2, versículo del 15 al 17, para que usted vea desde la raíz de todo en esta vida, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, se refiere al momento cuando Dios estaba metiendo su mano y creando todas las cosas que nosotros vemos. Y dice Dios, dice aquí la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ya había creado los cielos, las estrellas, las montañas, los ríos, el cosmos, la galaxia, y por último hizo al hombre y lo toma y lo pone en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, después que lo hizo y lo puso allí, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un fruto, no sabemos qué tipo de fruta era, algunos dicen que era una manzana, siempre nos han dicho, pero dice que era un árbol. Y Dios le está mandando de todo lo que hay aquí en el huerto. Usted sabe qué cantidad de árboles frutales hay en el mundo. Imagínenselo ahí en el huerto. Puedes comer de todo menos de uno, porque el día que de ese fruto comas, Dios le está diciendo, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, o vamos a dejarlo hasta allí.
ciertamente Dios le dice, morirás. Lo cual quiere decir que si este primer hombre no hubiese desobedecido a la orden que Dios le estaba indicando, esto quiere decir que el hombre nunca hubiese conocido la muerte. Y la muerte o los efectos de la muerte no se hubiesen propagado hacia el resto de toda la humanidad. Porque hasta ese momento el hombre no conocía la muerte. Dios lo hizo para que el hombre viviese eternamente y para siempre aquí en la tierra. Entonces, cuando el hombre toma la decisión de desobedecer a Dios, es cuando entra la muerte en la vida del ser humano, en la vida de los hombres, y se propaga en la medida que el hombre se multiplica, ¿verdad? De un hombre con una mujer, se propaga como un germen el pecado en la vida del ser humano. Y es por ello que solo por el hecho de nosotros ser descendientes de un hombre y de una mujer, pues ya tenemos o traemos el pecado original, que es este, el pecado original. Y miren lo que dice 1 Corintios 15, 21. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 21. Mire cómo dice. El apóstol Pablo dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, fíjense, la muerte entró. Si entró, es porque estaba fuera, es porque no tenía cabida en la vida del hombre, del ser humano. Entonces, el ser humano le permitió a la muerte entrar en su vida y dice Pablo aquí, entró por un hombre. ¿Sabe cuál fue ese primer hombre? Este que acabamos de leer en Génesis 2 del 15 al 17 llamado Adán. Fue el que le permitió a la muerte entrar en la vida de los hombres. Y sigue diciendo Pablo, entonces también por un hombre, refiriéndose a Jesucristo de Nazaret, entra la resurrección de los muertos. Esto se llama Jesucristo de Nazaret, quien fue el que venció a la muerte cuando resucita de entre los muertos. Y mira lo que dice Romanos 3:23, el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a este tema, en capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos, refiriéndose a los seres humanos, hombres y mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, analfabetos o intelectuales, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el hombre no hubiese transgredido la orden que Dios le había dado, el hombre no hubiese conocido la muerte. El hombre hubiese vivido eternamente y para siempre aquí en la tierra, porque ese es el proyecto original de Dios. Así lo diseñó Dios desde un principio. Entonces, comencemos preguntándonos, ¿qué es la muerte? La muerte es el instrumento que utiliza el reino de las tinieblas a través de la desobediencia a Dios para acortar el tiempo de vida de los seres humanos en este mundo, donde la persona que más tiempo de vida permaneció en esta tierra se llamó Matusalén, quien dice en las Sagradas Escrituras que vivió 969 años. ¿Ves? Porque fue de los primeros, de las primeras generaciones en aquel entonces. Era una demostración de que Dios quería que el hombre viviese eternamente aquí en la tierra. Pero cuando desobedece, pues el pecado le pone límites a la vida del hombre aquí en la tierra, a la estadía del hombre aquí en la tierra, y el que más vivió
casi nada, vivió 969 años. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, para que usted vea cómo aquí quedó registrado. Génesis, capítulo 5, versículo del 25 al 27, dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, uno de sus hijos. 26. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y si usted suma 782 años con 187 años, eso le va a dar 969 años. El 27 lo dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y después de eso murió. Para que usted vea cómo el deseo de Dios era que el hombre no conociera la muerte, pero la muerte entra en la vida del hombre producto de la desobediencia a Dios. Entonces, usted también tiene que conocer que todas las personas que morían en desobediencia, en rebeldía o de espalda a los principios de la palabra de Dios, todas esas personas se iban directamente de cabeza para un horrible lugar llamado el infierno. Porque las Sagradas Escrituras dicen que cuando el hombre muere, solamente tiene dos alternativas para dónde ir. En primer lugar, hacia un horrible lugar llamado el infierno de fuego, gobernado por Satanás, por sus demonios, y en segundo lugar, hacia un hermoso lugar llamado el reino de los cielos, gobernado por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Vamos a leer lo que dice Mateo 25, 46. Vamos a corroborar todo esto con lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, aquí está hablando Jesús de Nazaret, dice: e irán estos al castigo eterno, a todos los rebeldes, a todos los desobedientes, los que viven de espalda a los principios de la palabra, irán al castigo eterno, un lugar, y los justos a la vida eterna, otro lugar. Ahora, muévase conmigo a Apocalipsis 20, 14, del 14 al 15. Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 14 y 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es el final del reino de las tinieblas y todo el que hace su voluntad. Mire, la muerte es un espíritu, pero al final ese espíritu llamado la muerte, el cual nos lo han presentado como una carabela, con una capucha negra y una hoz en la mano, es un espíritu. Bueno, ese espíritu, la muerte y el Hades, que es el infierno, dice aquí que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Ya usted lo ve? Y mire cómo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Muévase conmigo ahora a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9 dice: en llama de fuego, dice que descenderá Jesús en llama de fuego
para dar retribución, para darle su recompensa a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No dice ni a los que obedecen a la doctrina del catolicismo. No dice ni a los que obedecen a la doctrina del Islam. No dice ni los que obedecen a la doctrina del budismo. No, dice ni a los que obedecen al Evangelio, que es lo que estamos predicando, que es lo que estamos enseñando. Las buenas noticias, eso es lo que significa Evangelio. El Evangelio o las buenas noticias que trae nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, los cuales, dice 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora vaya al Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, solo existen dos alternativas, solo existen dos lugares, solo existen dos caminos hacia donde el hombre puede ir una vez que parte de este mundo. Una vez que nos vayamos de este mundo, o vamos al reino de los cielos, o vamos a ese horrible lugar llamado el infierno. Pero escúcheme, no existe un lugar intermedio como nos lo hicieron creer desde pequeñito. La religión popular nos enseñó que existía un lugar intermedio donde iban a estar los difuntos y a través de rezos y rezaderas lo íbamos a limpiar y a sacar de allí para que fueran al cielo. Eso es falso, eso no existe en la Escritura. O como decimos en nuestra nación, esa mentira no es verdad. ¿Eh? Porque eso no lo hablan las Escrituras. Solo hay dos lugares, o el cielo o el infierno. Al cielo se va cuando usted abre su corazón y recibe a Jesús como Señor y Salvador, y al infierno se va cuando usted rechaza el sacrificio de Jesús y vive de espaldas a los principios de la palabra de Dios en este mundo. Así de sencillo, blanco y negro. Y le digo algo más. El denominador común que existe entre el cielo y el infierno, porque hay un denominador común, es común allá en el cielo y es común en el infierno. ¿Sabe cuál es? Que al cielo se va eternamente y para siempre. Y al infierno se va eternamente y para siempre. El que va al cielo, un lugar de gozo, de paz, de tranquilidad, de felicidad, estará allí eternamente y para siempre. Pero el que va al infierno, un lugar de dolor, de angustia, de desesperación, será eternamente y para siempre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y con esta enseñanza yo quiero revelarle que la muerte, escúcheme bien, no es el fin de la existencia de los seres humanos, porque detrás de la muerte hay algo más. La muerte es solamente un trampolín que nos va a conducir hacia dos caminos después que nosotros abandonemos este mundo. Uno delante de la presencia de Dios o otro hacia un horrible lugar que fue creado para Satanás y sus demonios. Así que no existe un lugar intermedio. Y eso es lo que representa la muerte, un trampolín que cuando nos vayamos de este mundo nos va a impulsar eternamente y para siempre o delante de la presencia de Dios o eternamente y para siempre fuera de la presencia de Dios en un lugar de castigo y de tormento. Lo cual entonces quiere decir que la muerte fue quien provocó que la estadía del ser humano aquí en la tierra fuese pasajera,
como lo dijimos al principio, porque en la medida que fue aumentando el pecado, lo que utilizó el diablo para hacer que el hombre perdiese la vida eterna cuando desobedeció a Dios, eh, en la medida que el pecado ha ido aumentando en la humanidad, pues en esa misma medida la vida del ser humano aquí en la tierra se ha ido reduciendo, se ha ido acortando. Y es por eso que usted, eh, como ya le demostré, puede ver que hubieron personas que vivieron 900 años y hoy día el promedio de vida de una persona está bajando entre 50 y 70 años. La generación de nuestros abuelos entre 80 y 90. La de nuestros tatarabuelos entre 100 y 130 años. Yo conocí una persona de 118 años y en el mundo todavía hay personas que pasan de 100 años. Pero en la medida que el pecado ha ido aumentando y creciendo, se ha ido recortando el tiempo de vida del ser humano aquí en la tierra. Y mire cómo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado, el vivir en desobediencia en este mundo, desobedeciendo los principios de la palabra de Dios, la consecuencia, la paga, el resultado es la muerte. Más la dádiva de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Pero no todo es tan malo, porque el día de hoy yo les traigo buenas noticias. El día de hoy yo debo decirles que para eso fue que apareció nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, para pagar el precio y borrar todas las transgresiones de todos los seres humanos en contra de Dios, y para que todo aquel que lo reciba en su corazón y crea en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no se vaya de cabeza para el infierno, sino que vaya al reino de los cielos y tenga vida eterna. Porque, déjeme decirle, en esas condiciones de pecado, el hombre nunca podría entrar al reino de los cielos. Y es por eso que con su sacrificio en la cruz del Calvario, pues Jesús viene a pagar el precio de toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cual quiere decir que Jesucristo de Nazaret viene a convertirse en el boleto o en el ticket de entrada para todo aquel que quiere ir al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en base a todo esto, nosotros podemos deducir que mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, escúcheme bien, nuestra relación con Dios es la que va a determinar hacia dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad cuando nos vayamos de este mundo. Muy importante, tu relación con Dios aquí en la tierra mientras estamos vivos es la que va a determinar hacia dónde vamos a pasar la eternidad cuando nos vayamos de este mundo. Porque este mundo es como una plataforma de ensayo donde nos estamos ejercitando para decidir hacia dónde queremos pasar la eternidad después que muramos o nos vayamos de esta tierra. Y cada uno de nosotros pues tiene la potestad, el libre albedrío de poder decidir. Yo tomé la decisión hace 34 años con mi esposa y ahora mi amado padre que acaba de partir, de estar en la presencia del Señor. Y eso se evidencia con una transformación, con un cambio, no solamente con confesar de la boca para afuera, decir soy hijo de Dios, soy cristiano, y con mis acciones demostrar lo contrario. No, tiene que
compaginar lo que yo digo con mi boca, compaginar con mis acciones, con mi forma de vivir aquí en la tierra. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, ¿qué significado tenía entonces el aguijón al cual se estaba refiriendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, que fue lo que leímos al principio? Bueno, el aguijón es una puya punzopenetrante que poseen algunos insectos como las abejas, las avispas, las hormigas, los escorpiones o otro tipo de animales como las mantarrayas, las del mar. Y la usan, ¿verdad? Ese aguijón lo usan para inyectar su veneno, el cual es lento, silencioso, doloroso, pero muchas veces hasta mortal, porque hay personas que han muerto picados, traspasados, pullados por un escorpión, por una mantarraya y parte de contar. Entonces, de la misma manera, el aguijón espiritual al que se está refiriendo el apóstol Pablo es el pecado que te presenta el diablo para que una vez que tú lo practiques, él pueda introducirte el veneno de la culpabilidad, el miedo, la inseguridad, la esclavitud y la condenación eterna. ¿Eh? Pero usted con el pecado es quien le otorga un derecho legal al reino de las tinieblas para que lo acuse, para que usted viva inseguro, lleno de miedo y sea esclavo de los vicios, de las adicciones y lo dirija hacia la condenación eterna, ¿verdad? Porque así como un veneno actúa de forma lenta, pero efectiva, mire, el aguijón espiritual, es decir, el pecado, poco a poco te va robando la paz, el gozo, la felicidad y te va separando de Dios, quien es el único ser que te puede ayudar en este mundo. Entonces te va llenando poco a poco de miedo, de culpa, de dolor, de condenación, de tristeza, de esclavitud al pecado y de muerte espiritual. Y la aplicación de este mensaje que estamos dando es que si una persona vive en este mundo para agradar a Dios, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo de Nazaret ya le quitó el aguijón de su vida, porque esa persona ya no vive para el pecado, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ahora yo vivo en este mundo, es para agradar a Dios, ¿eh? No para agradarme a mí. Pero si esa persona quiere vivir en este mundo para agradar los deseos de su carne, pues déjeme decirle que siempre ese aguijón va a estar clavado en su corazón y siempre seguirá siendo un esclavo del diablo. Así de sencillo. De tal manera que, para ir concluyendo, la muerte viene a representar la consecuencia del pecado y el instrumento que utiliza tu principal enemigo, el diablo, para separar al hombre de Dios y llevarlo de cabeza para el infierno. Pero como nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando vino a este mundo, venció a la muerte, resucitando de entre los muertos, de esa manera venció a la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció el infierno, venció la depresión, venció la tristeza, venció la pobreza, ¿verdad? Y de esa manera, pues ya no tiene influencia sobre los hijos de Dios. Y es por eso que en 1 Corintios 15:55 usted puede ver al apóstol Pablo mofándose de la muerte. Cuando le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque mi Señor Jesucristo de Nazaret te venció, te paralizó, te desarmó, te puso debajo de nuestros pies y ahora tú no tienes influencia sobre mi vida. ¿Eh? Porque debo decirle, cuando un cristiano vive en este mundo para agradar a Dios, para hacer la voluntad del Señor, si está haciendo la voluntad del Señor,
Mire, no hay nada en este mundo que sea capaz de detenerlo, porque el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8:32 en adelante, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si el cristiano vive en este mundo, es para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, entonces nada en este mundo te va a detener, ni siquiera la muerte, porque ya Jesús la venció. Jesús, cuando resucita entre los muertos, lo primero que le dice a sus discípulos, que se les aparece, es: todo poder me ha sido dado en el cielo donde ya yo lo tenía y ahora aquí en la tierra donde acabo de vencer al diablo, porque estaba recién resucitado. ¿eh? Lo cual quiere decir que el único que determina quién se va de este mundo y quién no, se llama Jesucristo de Nazaret, aquel que ya venció la muerte. Y si usted, cuando le abrió su corazón a Jesús, vive en este mundo para hacer su voluntad, pues hasta que usted no termine su propósito, su proyecto o la asignación con la cual Dios permitió que viniera a este mundo, pues mire, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni nada por el estilo te podrá detener en esta vida, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso yo le doy gloria a mi Dios, porque me consoló cuando en mi dolor, cuando en la tristeza que recibí cuando me dieron la noticia de mi padre, pues el Señor comenzó a ministrarme y comenzó a mostrarme, pero de que no me dijo así literalmente, pero yo lo entendí, pero ¿por qué lloro? Si está en la presencia del Señor, si venció en su carrera, venció en lo último, demostrando con su estilo de vida, su cambio, su cambio de conducta, de comportamiento, de forma de ser, de vivir en este mundo, pues le dan entrada al reino de los cielos. Y Dios le permitió que fuese de esa manera, acostadito, dormidito, se quedó dormido y se fue con el Señor. ¿Ve? Pero sobre la vida de los hijos de Dios, la muerte no tiene influencia, porque el que decide sobre tu vida y sobre mi vida se llama Jesucristo de Nazaret. Y si yo vivo en este mundo es para agradarlo a Él, si estoy haciendo su voluntad, pues Él no va a permitir que nada malo me suceda hasta que no cumpla la asignación o el propósito que yo tengo asignado en esta vida, o cuando Él lo determine. Y nos vamos de este mundo, nos vamos para el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, si tú que me escuchaste, entendiste el tema y tienes en tu corazón el anhelo, el deseo de cuando te vayas de este mundo, tener entrada al reino de los cielos, yo te voy a invitar allí donde tú estás a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de religiosidad, de vicios y de acciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque Juan 1:12 dice que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y como tal, pues tienes muchos privilegios que en la medida que lo vayas descubriendo, lo vas a ir disfrutando,
por lo pronto, como hijo de Dios, pues tienes un lugar guardado y reservado para ti en el reino de los cielos. Si no tienes un lugar donde te puedan enseñar a estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, por este mismo lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde.